Bajo el manto oscuro de la ciudad, donde las sombras no son simples reflejos de la noche, vivía un hombre consumido por un secreto que lo devoraba desde adentro. No era un hombre cualquiera. Su vida había sido marcada por un suceso tan terrible que desde ese día nunca más pudo encontrar la paz. Se decía que caminaba por las calles como un alma en pena, cubierto por un manto que ocultaba su rostro, como si lo que hubiese visto no fuera de este mundo. Pero no se trataba de un castigo divino. Era un tormento personal, una prisión de la que no podía escapar. En el Quito colonial, una ciudad atrapada entre los cielos y las sombras, donde las campanas de las iglesias resonaban como ecos constantes de fe y penitencia, vivía un hombre cuyo sufrimiento parecía no tener fin. Él era conocido como el Cucurucho, un penitente más en las procesiones de Semana Santa, pero su tormento era mucho mayor que el de cualquier otro. Su pecado, oscuro y profundo, lo consumía día tras día. Mientras los demás fieles dormían en la tranquilidad en sus hogares, el Cucurucho vivía en una prisión de culpa que lo mantenía despierto durante las noches más frías y oscuras. Este hombre no solo oraba con fervor en busca de perdón, no. El peso de su pecado era tan insoportable que buscaba expiarlo de las formas más extremas. Se autoflagelaba en la soledad de su celda, en los rincones oscuros del convento de San Agustín, donde nadie podía escuchar sus gritos ahogados de dolor. El sonido de los golpes, el cuero de los látigos contra su piel, resonaba en las paredes de piedra, mientras las lágrimas silenciosas caían sobre el suelo frío. Pero ni el dolor físico ni las heridas sangrantes lograban calmar su alma atormentada. Cada latigazo era una súplica silenciosa, un intento desesperado de arrancar de su cuerpo el pecado que lo corroía desde dentro. Las marcas en su espalda eran un recordatorio constante de que la redención parecía tan distante como la primera vez que había cometido su error. Cada día, las heridas nuevas se mezclaban con las viejas cicatrices, formando un mapa de sufrimiento que ni el tiempo ni la penitencia podían borrar. Pero no era suficiente. Ni el dolor ni la sangre vertida podían aliviar la culpa que lo consumía. Así que el Cucurucho recurría a una tortura aún más cruel, más intensa, en su búsqueda de redención. El cilicio. Esa corona de metal, clavada en su carne, era su compañero en las noches más largas. La llevaba oculta bajo el hábito morado que lo cubría durante las procesiones, ajustada tan fuertemente que cada paso que daba, cada movimiento, era un recordatorio punzante de su pecado. La corona de espinas de metal mordía su piel, como si el mismo infierno estuviera reclamando su cuerpo. El Cucurucho creía que ese sufrimiento lo acercaría al perdón divino, que cada punzada del cilicio, cada gota de sangre derramada, lo purificaría. Se flagelaba en su celda durante horas y luego, al no encontrar consuelo, se colocaba el cilicio hasta que sus pensamientos se volvían confusos por el dolor. Pero en lugar de encontrar paz,
solo encontraba más dolor, más angustia. Cada herida abierta no hacía más que profundizar el abismo en el que su alma se hundía. Su cuerpo era un campo de batalla y su mente una prisión de culpa, donde las cadenas invisibles de su pecado lo mantenían atado al tormento. Pero a pesar de todo, el cucurucho seguía buscando. En su mente, el dolor físico era un camino hacia el perdón, una prueba de su arrepentimiento. Golpe tras golpe, corte tras corte, creía que con suficiente sufrimiento, quizás, solo quizás, podría limpiar su alma. Pero esa Semana Santa, el peso de su culpa era mayor que nunca. La tortura que se infligía a sí mismo ya no parecía suficiente, y la sensación de condena eterna lo envolvía más cada día. Las noches, que antes eran tiempos de oración y dolor, se convirtieron en un infierno de desesperación. Las heridas en su espalda ya no sanaban. El cilicio se le incrustaba más profundamente con cada día que pasaba, pero la redención seguía siendo esquiva, como una sombra que desaparecía justo cuando intentaba alcanzarla. Una noche, cuando las campanas del convento habían dejado de sonar y la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, el cucurucho decidió que haría algo que ningún hombre devoto debería hacer. Se dirigió a la capilla del convento, donde la figura solemne de la Virgen de los Dolores parecía observar con unos ojos que lo juzgaban. Se arrodilló ante ella con el cuerpo temblando, no de frío, sino de miedo. Y allí, en la penumbra, entre las luces titilantes de las velas, hizo una súplica desesperada. Madre Santísima, Virgen de los Dolores, comenzó, su voz apenas un susurro que reverberaba en el vacío. Tú que conoces el sufrimiento de la carne y del alma, que viste a tu propio hijo sufrir en la cruz, escucha mi ruego. El cucurucho inclinó la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos mientras apretaba las manos con fuerza. Sé que he pecado. Sé que he cargado con una culpa que no me deja vivir. Pero te suplico, madre, te imploro con todo lo que soy. Perdona mis errores. He vivido con esta carga sobre mis hombros por tanto tiempo que ya no recuerdo cómo era caminar libre. Mis oraciones se han vuelto ecos en mi mente. Mis noches son largas y llenas de tormento. Ayúdame, madre mía, ayúdame. La voz del cucurucho se rompió al decir estas palabras, y las lágrimas finalmente cayeron sobre el suelo de piedra. Su respiración era agitada y sus manos temblaban como las hojas en otoño. No puedo más, no puedo más. Continuó mirando el rostro sereno de la Virgen. ¿Acaso no hay redención para un alma tan atormentada como la mía? ¿Acaso estoy condenado a vagar con esta culpa para siempre? Dame una señal, madre. Te lo ruego, dame una señal. No puedo cargar más con este dolor. No puedo, no puedo, no puedo. Si he de perder mi vida para encontrar la paz, que así sea. Pero no me abandones. No me dejes solo, madre mía, como estoy ahora.
El silencio en la capilla se volvió insoportable. Las palabras del cucurucho parecían haber sido tragadas por las sombras, y la Virgen seguía mirándolo con su expresión de piedra, inmutable, como si sus súplicas no hubieran llegado a sus oídos. El cucurucho, exhausto y desesperado, se desplomó ante el altar, con la frente tocando el frío suelo, y esperó. Esperó hasta que su cuerpo tembló y su corazón dejó de latir con tanta fuerza. Pero nada, no hubo respuesta. En su interior algo se quebró. La ausencia de cualquier señal fue más dura que cualquier castigo que pudiera haber imaginado. La Virgen, en su solemne quietud, le había dado la peor respuesta de todas: la indiferencia. Fue entonces cuando la esperanza se esfumó por completo, que el cucurucho se levantó, sintiendo cómo la frialdad de la noche lo envolvía por completo. Sus piernas temblaban bajo el peso de su propia desesperación. Salió de la capilla con la mirada vacía y el corazón aún más pesado que antes. Las calles lo recibieron con el susurro del viento, pero la paz que había buscado seguía siendo tan esquiva como siempre. Las calles de Quito estaban vacías. Solo el viento frío soplaba entre los callejones y el cucurucho caminaba sin rumbo, con la mirada fija en el suelo, como si quisiera escapar de sí mismo. Pero de repente, algo en el aire cambió. El viento se detuvo y el silencio se volvió tan profundo que parecía que el mundo entero había contenido la respiración. Una sensación de frío lo recorrió desde la nuca hasta los pies. Sintió que alguien lo seguía, que unos ojos invisibles estaban clavados en su espalda. Aceleró el paso, pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía cada vez más intensa. Era como si una presencia oscura se cerniera sobre él, acercándose cada vez más. Entonces lo escuchó. Una voz profunda y gélida que susurraba su nombre. No era una voz humana. Sonaba como si proviniera de las profundidades de la tierra, arrastrándose entre las piedras y las sombras. Entonces se giró, pero no vio a nadie. Solo el callejón vacío y las sombras danzantes proyectadas por los faroles temblorosos. Pero la voz seguía allí, más fuerte, más cercana, como si estuviera justo detrás de él. El cucurucho sintió que el pánico lo invadía. Su corazón latía con fuerza, golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. Corrió, pero no había escapatoria. La voz lo seguía, susurrándole cosas que no quería escuchar, recordándole el pecado que había tratado de enterrar durante tantos años. Las palabras eran como garras que se clavaban en su mente, y el miedo lo hacía correr más rápido sin saber hacia dónde. Finalmente, llegó a un callejón oscuro, sin salida. Las paredes de piedra se alzaban a su alrededor, altas y sombrías. No tenía a dónde ir. La voz estaba detrás de él. Cuando se giró, lo vio. Era una figura alta, envuelta en sombras, pero sus ojos brillaban con una luz oscura, como brasas apagadas que volvían a encenderse. El cucurucho cayó de rodillas, incapaz de moverse, paralizado por el miedo más profundo que había sentido en su vida. No había escapatoria. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio de la noche, hasta que estuvo justo frente a él. El cucurucho cerró los ojos, esperando lo peor, esperando que finalmente el peso de su pecado lo aplastara por completo. Pero de repente, el frío que lo había paralizado empezó a desvanecerse. La sensación de terror se fue disipando poco a poco,
como si una luz cálida y silenciosa comenzara a rodearlo. El aire que antes era pesado y gélido se volvía ligero, casi reconfortante. El cucurucho abrió los ojos, pero la figura oscura ya no estaba. En su lugar, una calma inusual lo envolvía, algo que no había sentido en años. Miró hacia el cielo y en ese momento la luna brillaba con una claridad que iluminaba todo a su alrededor. Las sombras que lo habían perseguido desaparecieron. Había paz en el aire, una sensación que llenaba su cuerpo de alivio. El cucurucho se levantó, sin entender del todo lo que había sucedido, pero algo dentro de él había cambiado. El dolor físico que lo había acompañado durante tanto tiempo, las heridas y cicatrices que habían marcado su cuerpo como pruebas de su penitencia, ya no lo atormentaban. El peso de la culpa, que lo había aplastado hasta dejarlo sin aliento, había comenzado a desvanecerse. Entonces, caminó lentamente por las calles vacías y por primera vez en mucho tiempo, su corazón no estaba agitado por el miedo ni por la desesperación. Se detuvo en una pequeña plaza, donde una luz cálida emanaba de una pequeña capilla. Entró como si algo lo guiara y se encontró frente a una imagen de la Virgen de los Dolores, mucho más modesta que la del convento de San Agustín, pero igual de serena. En ese momento, comprendió algo que había estado buscando durante toda su vida. La redención no llegaba solo a través del dolor, sino a través del verdadero arrepentimiento y la fe constante. La Virgen lo había escuchado, pero su respuesta no había sido inmediata ni visible. Ella había esperado a que su alma estuviera lista para recibir la paz que tanto anhelaba. El cucurucho se arrodilló frente a la Virgen, no con desesperación, sino con una calma que nunca había sentido antes. Las lágrimas que ahora caían por su rostro no eran de angustia, sino de alivio. Había pasado una vida entera buscando expiar sus pecados a través del sufrimiento físico, pero en ese momento comprendió que lo que realmente lo había liberado era su fe y su persistencia en buscar el perdón, aunque lo había hecho con los métodos equivocados. Aquel que una vez fue conocido como el cucurucho, el hombre atormentado que cargaba con una culpa insoportable, finalmente había encontrado la paz. No sería recordado como un alma perdida, sino como alguien que a través de su lucha había alcanzado la redención. Su penitencia había llegado a su fin. El aprendizaje final de esta historia es que la verdadera redención no siempre llega de la manera que esperamos. El cucurucho pasó su vida intentando aliviar su culpa a través del dolor y la autoflagelación, pero fue su fe y su persistencia lo que le permitió al final encontrar la paz que tanto buscaba. La Virgen de los Dolores, en su infinita sabiduría, escuchó sus súplicas desde el principio, pero esperó el momento adecuado para concederle el perdón, cuando su alma estuviera verdaderamente preparada para aceptarlo. Así, en las calles de Quito, su figura dejó de aparecer como una sombra. Ya no caminaba en busca de perdón, porque su alma finalmente había encontrado la paz eterna. Ahora es aquí donde esta historia se entrelaza con nuestras vidas, porque aunque no llevemos un hábito, ni recorramos las calles a oscuras en busca de perdón, ¿cuántas veces nosotros mismos cargamos con culpas que no podemos soltar? ¿Cuántas veces creemos que el dolor, la tristeza o el castigo que nos imponemos
es la única forma de redimirnos? El cucurucho nos muestra que el camino al perdón no es el sufrimiento, sino la fe en uno mismo, en nuestras acciones y en nuestro deseo sincero de cambiar. Todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a la culpa, al peso de decisiones pasadas, pero debemos recordar que la redención no siempre llega cuando queremos, sino cuando estamos listos para aceptarla. No dejes que el dolor consuma tu vida. No esperes como el cucurucho a que el arrepentimiento te lleve a extremos que pueden devorarte. Debemos aprender a soltar, a perdonarnos y sobre todo a vivir con integridad, buscando siempre la paz que solo el perdón sincero puede brindarnos. Porque si no lo hacemos, podríamos terminar como tantas almas perdidas que deambulan por la vida, cargando con culpas que nunca debieron llevar. Al igual que el cucurucho, es posible que la respuesta que buscas ya haya sido escuchada, que la redención ya esté al alcance de tu mano, solo que aún no la has notado. Así que te invito a reflexionar. ¿Estás listo para aceptar el perdón que tanto buscas? Porque en la vida lo más aterrador no son las sombras que vemos en las calles, sino las que llevamos dentro.